se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y más adelante dice, ¿verdad? Y todo esto aconteció. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Le invito para que podamos hacer una oración, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre, estamos muy agradecidos con usted. Gracias por permitirnos reunirnos en este lugar. Gracias por la oportunidad de tener donde acercarnos para que como familias, como sus hijos, Señor, podamos buscarle en oración, buscarle a través de su palabra. Y hoy, Señor, que estamos recordando este acontecimiento sobrenatural que ha traído tanta bendición a nuestras vidas, queremos rogarle, Señor, que como en otras ocasiones, usted, como siempre, a través de su Espíritu Santo nos asista, que quite todo aquello que pueda estorbar y que solo su bendita palabra pueda quedar en cada uno de nuestros corazones. Pues, Señor, a usted es al que venimos a adorar y deseamos que sea usted quien hable a nuestros corazones. Pues es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Hermano, quiero iniciar con una pequeña pregunta, y si alguno de ustedes quisiera, ¿verdad?, participar, puede hacerlo con toda libertad. De todas las ocasiones en que a ti te ha tocado escuchar un mensaje, dicen que los niños van a salir. Se me había pasado, hermanos, perdón, ahí los niños han de estar diciendo: ¿y ahora por qué no nos dan oportunidad? Pero bueno, ahí van los pequeños, van a tener un tiempo ellos también especial. Las maestras han preparado algo para ellos. Bueno, la pregunta entonces es: de todas las ocasiones que tú has escuchado un mensaje de Navidad, ¿qué es lo que más se ha quedado en tu corazón? ¿Cuál ha sido el mensaje que más has recordado o atesorado en tu corazón? Como dije, quien guste puede compartirnos sus pensamientos, su experiencia en cuanto a este mensaje. Bueno, mientras la siguen pensando, déjenme decirles que hay una frase que a mí se me quedó, y hace ya muchos años, cuando creo que fue una de las primeras veces que yo escuché un mensaje de Navidad, y lo escuché de uno de los jóvenes del grupo Israel, este grupo de Betania, ¿verdad? Que por muchos años Dios lo estuvo usando para entonar cantos y ir a diferentes lugares a predicar del Evangelio. Y uno de los muchachos, yo me acuerdo que me dijo, ¿verdad?, ¿qué cosas? La gente no sabe que está festejando a quien los va a mandar al juicio eterno. Y yo me le quedé, pues ¿de qué hablas, no? Y después me dijo: de nada sirve que tú festejes 1000 veces el nacimiento de Jesús si Él no nace en tu corazón. Porque si Él no nace en tu corazón, entonces Él te mandará al fuego eterno. Y hermano, por mucho tiempo yo lo estuve teniendo ahí. Recién yo tenía poquito en la iglesia, ¿verdad? Y déjenme decirles que ese mensaje en Navidad no me fue muy grato, voy a decirlo así. No, me dejó pensando muchas cosas. Y bueno, eso fue lo que a mí me ocurrió. Pero a usted,
¿qué es lo que más se le ha quedado de la Navidad? ¿Qué es lo que tiene más allí en su mente, en su corazón, ¿verdad?, de este tiempo de Navidad? Ajá. Se te ha quedado. Nos da. Ujú. Ujú. Sí. El ángel le dijo a José: se va a llamar Jesús este bebé, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin duda alguna, hermano, que hay varias ideas que pueden quedar en nuestra mente cuando hablamos de la Navidad. Y lo que hoy, esta noche, yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, no es que esta sea la verdad suprema sobre la Navidad, pero sí es una de las verdades que va a correr desde desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Vamos a ir encontrando esta verdad que Dios desea que tú y yo abracemos y la podamos vivir. El ángel le dijo a José: todo esto que está ocurriendo es para que se cumpla lo dicho por el profeta. Esta virgen concebirá a un niño y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y la verdad que está inmersa en esta frase, en este nombre que se le dio a nuestro Señor Jesucristo, es el deseo constante de Dios. Es estar palpitando de nuestro Dios, buscando solo una cosa: relación, comunión con el hombre. Y esto, hermano, es una verdad que desde el Génesis ustedes y yo vamos a ir viendo de muchas maneras. Dios dando siempre el primer paso para tener comunión con sus criaturas, y que estas sus criaturas despierten en medio de esa comunión con Él y se vuelvan a Él y sean entonces sus hijos. Porque esto es lo que la Biblia dice: hay criaturas y hay hijos. Y solo la relación con Dios puede hacer que esto cambie y que podamos brincar de un estado a otro estado, de ser solo criaturas a ahora ser hijos, solo por la comunión. Y esta es una de las verdades que emana de la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y para qué quiere estar Dios con nosotros? Más allá de todo lo que la sociedad actual piensa
que solo ven, ¿verdad?, de manera hedonista. Y cuando digo hedonista me refiero a que solo quieren suplir sus necesidades. Aún en el ambiente religioso, ¿verdad?, solo queremos a Dios para que supla, para que dé, para que cambie, para que haga. Solo estamos pensando en esas cosas. Por la mañana recibí un mensaje de unos amigos aquí en uno de los grupos de WhatsApp y me decía: esto es lo que este año le quiero pedir a Dios. Solo se trata de eso, de pedir, pedir y pedir. La Navidad va más allá de eso, hermanos. Es cierto que este tiempo la gente está buscando, ¿verdad?, que le den y también dar. Pero Dios en su palabra nos enseña que en el centro de la Navidad lo que Él está buscando es que nosotros podamos tener comunión con Él. Por eso, ¿verdad?, este nombre que describe el anhelo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él quiere de verdad tener comunión con cada uno de nosotros. Y esta Navidad Dios quiere que tú y yo podamos recordar esta verdad, pero no solo recordarla, sino atrevernos a vivirla. ¿Qué ocurre cuando yo tengo comunión con Dios? ¿Qué es lo que puede pasar cuando tú te atreves de verdad a buscar tener esa comunión fresca, honesta, transparente con Dios? Cuando te dejas de los debo, es que debo hacer esto, debo hacer lo otro. Cuando te quitas todas esas marañas y de verdad con todo tu corazón solo le dices a Dios: aquí estoy, Dios. Aquí estoy y quiero conocerte. Quiero tener comunión contigo. ¿Qué es lo que ocurre cuando una vida se rinde y empieza esta comunión? Bueno, lo que ocurren son muchas cosas, hermano. Y en la Biblia ustedes y yo podemos encontrar, ¿verdad?, muchas cosas que pasan cuando el hombre decide empezar en esa relación. Cuando empiezas esa relación, y déjame decirte que no eres tú quien da el primer paso, sino es Dios quien lo da. Cuando Él da ese primer paso para que nosotros tengamos relación con Él y tú aceptas caminar con Dios, las cosas empezarán a ser diferentes. Solo cuando tenemos relación con Dios podemos saber distinguir bien su voz. Solo quien camina con Dios sabe escuchar perfectamente su voz. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Jesús hablando de que Él era el buen pastor? ¿Alguien recuerda en qué capítulo de la Biblia se encuentra esta historia? En el Evangelio de Juan. Ya tiene 2 estrellitas. Ahora, ¿en qué capítulo? Capítulo 10, ¿verdad? Sí, hermano. Y ahí dice la Escritura que mis ovejas, ¿y qué hacen? Y lo siguen. ¿Saben cómo es que las ovejas terminan siguiendo al pastor? Porque están acostumbrados a estar con Él, a tener comunión con Él, de tal manera que en el momento que Él les habla, ellos conocen perfectamente la voz de su pastor y entonces van con Él. La historia nos enseña, hermano, que aquella noche en que los pastores estaban allí, dice que había varios pastores, no dice que solamente había uno. Y eso nos hace pensar, ¿verdad?, en lo que cuando leemos sobre las costumbres judías, ¿verdad?, lo que hacían los pastores. Saben, ellos llegaban a un lugar determinado donde había mucha pastura, por decirlo así, para que sus animalitos pudieran comer. Y ya cuando empezaba a oscurecerse, ellos tenían lugares donde metían a todos sus rebaños.
Y no se andaban con cosas de que antes de que pasen, déjame, le pongo una señal a todas mis borregas, ¿verdad? O a ponerles un listoncito o cosas como eso. No, no lo hacían, ¿verdad, hermana? De hecho, no había ni puerta, ¿saben? Así física, porque eran los pastores los que se ponían allí en la puerta y una vez que entraban todas las borreguitas, ya ahí ellos se quedaban allí para no dejar entrar a nadie más. Si a la mañana siguiente alguno de los pastores quería irse primero, no andaba buscando a sus chivas, esta es mía, bueno, no chivas, ¿verdad? Borregos dijimos, esta es otra mía, y la iba amarrando y se las iba llevando. Lo que dice la historia es que solo se ponían a hablar los pastores o a emitir un chiflido, un sonido, y dirían los chavos, de volada se paraban las borreguitas y decían, ese es mi pastor. Y si lo veían que ya se iba, allí se paraban, ¿verdad?, las borregas y iban detrás de su pastor. ¿Por qué? Porque habían estado conviviendo con él, conocían bien su voz. Saben, hoy es increíble. La gente cree en Dios, pero no conoce su voz. Tenemos la Biblia, pero no la leemos y no conocemos a Dios. Al grado que andamos preguntándole a quién sabe a qué tanta gente sobre algún asunto, cuando la Biblia te dice lo que tienes que hacer. Pero como no estamos acostumbrados a eso, nos cuesta escuchar la voz. Por eso el llamado de la Navidad es un llamado a la comunión con nuestro Dios. Pues solo estando en comunión, de verdad podremos escuchar claramente la voz de Dios. Yo no sé cuáles sean las situaciones que usted esté viviendo, pero sí sé que muchos necesitamos consejo. ¿A quién vas a escuchar? Si tú tienes comunión con Dios, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Y solo tendrás que decidir qué hacer. Este es uno de los resultados de tener comunión con nuestro Dios. Pero no solo eso, hermano. Cuando se tiene comunión con Dios, entonces es cuando tienes toda la fuerza, toda la capacidad para renunciar a lo que se tenga que renunciar. Miren, en el contexto de la Navidad encontramos a varios que estuvieron renunciando, y bueno, ya el domingo en la noche, ¿verdad? Algo hablábamos de esto. Solo cuando tenemos relación con Dios podemos renunciar, y renunciar de manera puntual y decidida. En Mateo capítulo 4 dice la escritura que Jesús salió a caminar por el mar de Galilea y que vio a unos pescadores. Esa ocasión que los estaba viendo no era la primera vez que Jesús veía a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. El Evangelio de Juan nos dice que él ya había tenido relación con ellos, ya estaba en esa relación con ellos, ya había esa comunión con ellos, de tal manera que cuando él llega y les dice, síganme, porque ahora los haré pescadores de hombres. Usted puede ir a la Biblia y usted puede encontrar que dice en la escritura que aquellos discípulos, dejando al instante sus redes, le siguieron. Y uno se pregunta, ¿por qué terminaron siguiéndole? Hay quienes creen que Jesús tenía una voz muy fuerte, muy cautivadora, y que su presencia deslumbraba. La Biblia no dice eso, hermanos. El Señor Jesús era como uno de nosotros, pero su vida no pasaba desapercibida. Fue en el contexto de la relación con Jesús, fue al estar en comunión con Él que llegaron a conocerlo de tal manera que dijeron, sí, Señor, yo puedo dejar esto. Para los discípulos, hermano, para esos hombres que eran pescadores, que habían nacido en ese contexto de pesca, era la única manera en que ellos sabían vivir, en que ellos obtenían sus recursos.
Pero la Biblia dice que dejaron al instante sus redes y lo siguieron. ¿Qué vieron en Jesús? ¿Por qué no se preocuparon y ahora de qué vamos a vivir o qué vamos a comer? ¿No? La Biblia no dice, ¿verdad? Pero lo que sí nos dice la Escritura es que ellos empezaban a tener comunión con Jesús. Y iban a descubrir que si tenías a Jesús, que si caminabas con Jesús, no ibas a necesitar nada. Porque Él es nuestro pastor. Y nada faltará. ¿Sabes por qué mucha gente y muchos cristianos no renuncian a muchos estilos de vida que nada glorifican a Dios? Porque no tienen comunión con Dios. Porque no le conocen. Esa es la verdad. Porque si tú conocieras de verdad a Dios, así mira, harías lo que Él te dice y renunciarías a lo que tú crees que si renuncias a eso se te va a acabar el mundo y ya no vas a hacer más. Conocer quién es nuestro Dios, tener comunión con nuestro Dios, es lo único que nos da la fortaleza para poder renunciar a todo, como lo hizo María y como lo hizo José. Él estaba dispuesto a irse, a fugarse. Tuvo que olvidarse de toda su boda. ¿Por qué? Porque Dios dio el primer paso para tener comunión con Él. Y esa comunión lo capacitó para decir, sí, renuncio a eso, ¿verdad? Platicaba hace ya un buen tiempo allá con unas personas en Chamapa que se dedican a los negocios. Y me decían, hermano, es que si no lo hacemos así, esto no deja. Pues yo te puedo decir que si tú le crees a Dios, Él no te va a dejar. Pero si tú sigues haciendo tranzas, un día, eso que estás haciendo te va a cobrar la factura. No le crees a Dios, ¿verdad? ¿No crees que las cosas se pueden hacer bien? Ellos tienen 2 negocios en 2 mercados. Y me explicaban cómo se movía toda esta cuestión. Y le decía yo a él, ¿verdad? Créele a Dios, hermano. Y le daba yo testimonio de una hermana que por cierto ya partió con el Señor. Nuestra hermana Betty de La Higuera. ¿Alguien sabe parte de su testimonio? ¿Cómo fue que ella empezó a venir aquí los domingos? ¿No? Déjenme decirles, si ustedes no sabían, nuestra hermana Betty era una vendedora en los, ¿cómo se llama? Tianguis ambulantes. Cuando ella empezó a conocer de Dios, ella empezó a hacerse varias preguntas. Y una de ellas era, el domingo es el día que yo más vendo. No puedo dejar ese día, porque es el día que me da para suplir muchas de mis necesidades. Sus hijos en ese tiempo ya estaban grandes y los tenía que estar mandando a la escuela, ¿verdad? Pero ella siguió conociendo de Dios, siguió escuchando de la palabra de Dios y un día, ¿verdad?, llegó a conocer tanto a Dios que le dijo, ¿sabes qué, Dios? No más. No voy a ir ya el domingo porque yo creo en tus promesas y sé quién eres y no más venta. ¿Y qué creen, hermano? Hasta dejó de vender también entre semana. Dios le cambió, ¿verdad?, su rumbo y sus negocios. Cuando conoces a Dios estás dispuesto a renunciar porque sabes quién te sostiene. No son tus habilidades, no es tu trabajo, no son tus capacidades, no es una familia, es Dios quien te está sosteniendo. Y cuando lo conoces de verdad, entonces puedes renunciar como lo hicieron estas personas.
y decirle: sí, Dios, yo creo en ti, yo sé quién eres, te estoy conociendo y sé lo que haces y lo que eres capaz de hacer. Y cuando estamos en esa comunión con Dios, Él nos capacita, hermano, para ver lo que es prioridad, hermano. ¿Qué hacía María cada vez que escuchaba alguna profecía o algo que le decían de Jesús? ¿Alguien recuerda qué hacía María? Dice que lo guardaba en su corazón, ¿no? Muchas veces de las cosas que escuchó, algunas como que le partieron el corazón, ¿no? Pero ella sabía que para eso había venido Jesús. Lo tuvo un tiempo en sus brazos, lo cuidó, pero ella sabía hacia dónde Jesús estaba caminando. Y no era hacia un trono, como mucha gente quería, aún sus discípulos. Era hacia una cruz, a donde Él se dirigía. Y María, hermano, ¿verdad?, fue dándose cuenta de esto. ¿Cuál es la prioridad? Que Jesús cumpla con su misión. Y su misión es salvar al mundo. ¿Cuál es tu prioridad en esta tierra? ¿Solo que te vaya bien? ¿Que tengas lo necesario? Dios nos rescató, hermano, para que tú y yo seamos un instrumento para su gloria y para la bendición de otras personas. Primera de Pedro nos lo leyó el domingo, el mediodía, nuestro hermano, ¿verdad? Porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos adquirió Dios? Nos sacó de las tinieblas a la luz para que anunciemos. Esa es nuestra prioridad, hermano. Y solo cuando estás con Jesús te puedes dar cuenta que lo que más importa, hermano, en nuestro existir es que tu vida lleve a otros a los pies de Cristo. Como iglesia en Navidad tenemos que recordar que Dios ha venido a nosotros para que su palabra siga llegando a otros. No perdamos de rumbo esto. El ángel le dijo a José: y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esta Navidad, Dios quiere que nuestra comunión se fortalezca de tal manera que podamos seguir escuchando su voz, que podamos tener la fuerza para renunciar a lo que tengamos que renunciar, pero que también al estar en comunión con Él sepamos cuál es nuestra prioridad en esta tierra. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Dios, que conoce nuestros corazones, sabe lo que hay, ¿verdad?, ahí, y pidámosle a Él que sea su Espíritu Santo quien siga hablando a nuestras vidas. Nuestro buen Dios y Padre, seguimos delante de usted, rogándole que sea su Espíritu Santo quien siga hablando a cada corazón, Señor. Por favor, quita, Señor, si ha habido alguna palabra de mis labios que no ha sido la más correcta, y que solo tu bendita palabra quede en cada corazón, para tu honra y tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.